Reyes, pudimos haber comenzado con este tema que vamos a desarrollar a continuación, pero ya es tradicional comenzar con cómo está la economía. Pero hay algo que preocupa tanto como lo primero, y es este nuevo orden mundial que hay en términos del comercio, en términos de comercio internacional. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo tú ves ese escenario a partir de los intereses latinoamericanos y específicamente dominicanos? Porque ahora sí es verdad que estamos en la era de la incertidumbre, no solo de la desinformación, sino de la incertidumbre total. incertidumbre Total. total. Y entonces, profesor, a ver. Primero, hay que contextualizar esto para Por que el favor, público por que nos sigue pueda entender. favor. Ok. Miren, posterior a la Segunda Guerra Mundial, surgen en el marco de Bretton Woods el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos como lo que fue el GATT, el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas, mejor conocido como GATT, que fue el primer esfuerzo por ordenar el comercio mundial. Luego, hacia el año 1980, con el advenimiento, digamos, como ideología dominante del liberalismo económico, el tema del libre mercado, impulsado por Ronald Reagan y Thatcher, entonces se hace un esfuerzo por profundizar en la apertura de los flujos de comercio, pero los flujos de comercio no pueden aperturarse sin tú aperturar los flujos de capitales. ¿Por qué? No es posible tú exportar si tú no tienes mecanismo de cómo recibir el valor de tus exportaciones. Por eso una cosa va de la mano. Y eso desemboca en el año 1995 con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Elementos importantes de esto. En ese momento, lo que teníamos era una situación en la cual el comercio estaba subordinado a criterios de eficiencia económica. Okay. Y en términos de competitividad, sencillamente que cada economía se dedica a producir las cosas en las que es más competitiva. Eliminemos lo más posible las barreras al comercio de todo tipo y entonces vamos a una situación... ¿Globalización? No, globalización. Ok. Y esa globalización desemboca en lo siguiente. Desemboca en lo que se conoce como la cadena global de valor. ¿Qué significa esto? Que de pronto yo tengo la oportunidad en el marco de un gobierno, de un comercio donde hay pocas restricciones para tú realizar importaciones de insumos, de materia prima. Exacto. Entonces yo voy a ensamblar un iPhone y ese iPhone yo recibo insumo, materia prima de 20, 25 países para yo ensamblarlo, aunque yo lo ensamblo en China, porque me beneficio de la mano de obra, del costo de la mano de obra de China. Y así las grandes corporaciones internacionales comienzan a desarrollarse. A la par con eso, se produce un proceso de deslocalización, de traslado de empresas que no compiten en países donde los salarios son muy altos y se desplazan a China. China desarrolla dentro de su estrategia, en una visión de largo plazo, una cosa que muy pocos países, yo creo que hoy día ni siquiera el mundo occidental completo podría hacer. Y esto es interesante que el público que nos está siguiendo conozca. Okay. China desarrolla un sistema educativo que le permite a ello graduar entre 1 y 2 millones de personas especializadas en ciencias y ingenierías. Y con esa capacidad la pone a disposición del sector manufacturero solo para satisfacer la necesidad del sector manufacturero. Y durante 20, 30 años hace eso. Y eso le permite tener una dotación en términos de recursos humanos de millones de personas, cientos de millones de personas especializadas, Sí. que permite que una empresa como Apple pueda tener una empresa ensambladora en China con 300.000 personas, y esas 300.000 personas, la mayor parte de ellas sean personas especializadas en estas áreas. O sea que China ya no es la gran factoría de mano de obra ultra barata y que por esa razón todo el mundo quiere producir allá, sino que tiene además
un know-how en cuanto a tecnología y un material, unos recursos humanos que no tienen ningún otro país. Correcto. Entonces esto es serio. Correcto. Porque Por esto eso, cambia, por eso esto estoy cambia el haciendo el discurso. contexto. Por eso estoy Por planteando el favor. contexto. Entonces, esa China que comenzó Sí. produciendo lo que nosotros hacemos todavía en República Dominicana, Ok. manufactura ligera, barata, ensamblaje de ropa, de zapatos y ese tipo de cosas, dentro de su estrategia, en esa cadena de valor va creciendo la cadena de valor, o sea, va agregando elemento valor y va incorporando entonces manufactura cada vez más sofisticada. Y eso le permite convertirse al término ya hacia el año 2015, 2020, en la principal economía exportadora del mundo, con unas capacidades ya no para producir manufactura ligera, sino para producir manufactura pesada. ¿Qué me refiero con manufactura pesada? Maquinarias, equipos que son importantes para Estados Unidos y para el resto de las economías del mundo. Se convierten en el gran suplidor de manufactura mundial. Y al mismo tiempo inicia un proceso de diversificación de sus exportaciones que lo hacen que dependan cada vez menos del mercado de los Estados Unidos. Hoy día las exportaciones de China representan alrededor de 12-15% las exportaciones de Estados Unidos de su total. Fortalece las relaciones con los BRIC, con la ruta de la seda, fortalece sus relaciones con otras economías y entonces no solamente sigue creciendo a altas tasas. Hoy día China y Estados Unidos representan 40-45% del Producto Interno Bruto Mundial, y cualquier confrontación que se da entre ellas tiene repercusiones a escala mundial. Okay. Por eso el contexto. Entonces, ¿hacia dónde va esta ya declarada guerra de aranceles? Después de que tú nos hayas explicado esto de la nueva realidad de China, ya no solo como la gran factoría del mundo con mano de obra barata, sino con las características que acabas de presentar. ¿Hacia dónde conduce al mundo, a lo global, esta guerra de aranceles? Varias cosas. Cualquier situación, cualquier política proteccionista de una economía del tamaño de los Estados Unidos, de China, claramente va a afectar los flujos de comercio mundial. Y si se afectan los flujos de comercio mundial, se está afectando la competitividad y la eficiencia de la economía a escala mundial por el peso que ellos tienen. Y eso supone entonces menor crecimiento económico a escala mundial. Y si esas economías crecen menos, nuestras economías tendrán menos potencial de crecimiento. Ahí comienza el vínculo con nuestra economía. Menos exportaciones hacia los Estados Unidos, hay menos demanda y además recuérdate que en el marco de la política proteccionista, al encarecer los precios de los bienes que nosotros exportamos, también disminuye la demanda en Estados Unidos. Entonces, esa situación es el impacto directo. Pero si tú ves eso ahora en el contexto de una economía de los Estados Unidos, que ha mostrado una contracción en el primer trimestre del año y al mismo tiempo, ayer recibí información donde se ve la tendencia de las expectativas inflacionarias. Y las expectativas inflacionarias de Estados Unidos es que va a subir a corto plazo. Entonces, si tú tienes una situación de una economía que se está desacelerando o que se va a contraer, que tiene potencial de entrar en una recesión y esa es la principal economía del mundo, y tú tienes una alta dependencia, en el caso de República Dominicana, de esa economía, entonces tú deberías de estar preocupado por esa situación. Aquí entramos, entonces. ¿Cuáles son las opciones de política que tiene Estados Unidos? Estados Unidos, mientras tanto, mantiene el arancel del 10% para todo. Y tiene un caso particular con China, que es una economía que ya tiene una fortaleza, que puede disputarse con Estados Unidos, así por lo menos lo que ha mostrado hasta ahora, digamos, en el marco de una guerra comercial, pueden entrar en una disputa cuyos resultados son inciertos. Con la ventaja de que no tiene que hacer elecciones cada 4 años. Que no tiene, con la ventaja de que es un régimen autocrático y entonces la ausencia de democracia, por lo menos en los términos que nosotros conocemos en Occidente, eso le da una ventaja y además un presidente designado por 10 años, no un presidente designado por 4 años, y todo eso incluso en términos políticos, pero en el plano económico también, tiene fortalezas que hace que sea más preocupante la situación, porque podría prolongarse la situación solamente por razones de conveniencia para China. Y ahí se inicia un proceso donde cada una de ellas comienza las visitas y los llamados para tratar de alinear los países. Y entonces ahí uno dice, bueno,
al parecer, lo que uno infiere es que volveremos a una situación en la cual la economía mundial tendría unos 3 bloques, poco parecido a lo que era el periodo, digamos, antes de 1990, donde teníamos los países alineados alrededor de las 2 potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos por un lado y otro, y también los países, el grupo de países no alineados, que hoy día muchos de ellos son lo que son los países BRIC. Esos BRIC hoy día, los principales 5 países BRIC, que fueron los fundadores originales, tienen un Producto Interno Bruto igual que el de la economía de los Estados Unidos. Estoy hablando de China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia. Entonces, hay que conocer todo esto para entender la complejidad del problema. En ese escenario es que Estados Unidos está operando y tratando de establecer esta política proteccionista con el objetivo de relocalizar de nuevo las empresas que se habían ido en su territorio para impulsar el empleo y empleo de calidad. Eso, la pregunta que uno se hace es si eso es posible. Entonces, si eso no es posible y tú tienes que los aranceles te pueden generar presiones inflacionarias, que las expectativas ya te están diciendo que esa economía va a sufrir posiblemente inflación creciente en los próximos meses, que como resultado el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, no va a poder bajar las tasas, sino por el contrario, que puede subirlas. Y en la medida en que lo suba, presionaría aún más las tasas de interés local. Aquí vuelvo al caso otra vez de República Dominicana, que ya están en 15%. Hoy día la tasa promedio, con tasas de consumo de 20%. La economía está en una etapa de desaceleración en República Dominicana. Y si no podemos bajar la tasa y volvemos entonces a la situación fiscal y el gasto no puede expandirse, ¿cuáles son los factores que van a impulsar el crecimiento? Si las exportaciones pueden caer, si las remesas pueden caer, ¿qué es lo que va a impulsar el crecimiento de República Dominicana? Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que no haya habido todavía un funcionario del gobierno, que no haya habido nadie del gobierno que se haya preocupado por estas cosas? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué incluso todavía? Voy más allá. Los mismos medios de comunicación viven de espalda a esto. Los partidos políticos, por Dios. Los partidos políticos. Pero o sea, mírame, de verdad, de serio, cuando yo lo veo, yo digo... Pero nosotros en el matutino, en sentido, hemos tocado este tema y la preocupación ha estado, la pregunta, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Perdóname. Lo que estamos hablando es por qué el gobierno no ha fijado una posición sobre esto y no ha hecho una declaratoria sobre un tema relevante, porque eso es lo que tú esperarías. Para tú tranquilizar, ¿qué? Precisamente para mitigar esas expectativas que tú estás hablando, esa situación de desasosiego, de incertidumbre a la que hacíamos referencia, porque eso es lo que tú esperas de un gobierno. Eso no es lo que tú esperas de un gobierno. Pero además, eso que tú reflejas, no me lo digas porque nosotros le damos seguimiento a las cosas y es verdad lo que tú señalas, que uno que otro periodista responsable y medios responsables han tocado este tema, pero en sentido general es un tema que ha estado ausente del debate, Pablo, ¿o no? Bueno, que por invitación nos quede. Yo, si vino un economista que es miembro del PLD, yo siempre me ocupo de hacer el equilibrio, porque yo no creo en la objetividad, pero sí en el intento de ser objetivo y sobre todo equilibrado. Un poco echando hacia atrás, hay un tema, tú hablabas de aquella época de la URSS, Estados Unidos, no alineados, no eran tan fuertes, pero el mundo era más simple, Guerra Fría. De repente ahora tenemos que esa China que estaba fuera de del enfrentamiento, tiene una posición ya más neutral porque fue su época en que estaba creciendo, así convirtiéndose en lo que es hoy. Ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo de hoy vemos a un Estados Unidos enfrentado, o viceversa, con unos BRICS, es decir, que Rusia y China están hermanaditos, pero Brasil, que es el gigante latinoamericano, está ahí. Pero no olvidemos un país que políticamente se habla poco, pero económicamente tiene una importancia de puta madre, que es la India. Entonces tú me metes Brasil, Rusia, China y la India, y también Sudáfrica, pero esos 4 son del carajo. Entonces de repente tenemos este enfrentamiento donde uno dice, bueno, ¿hacia dónde irá
todo esto, porque antes el asunto era menos complicado. Primero estaba lo de la parte nuclear, que era un suicidio y todo esto. Sí, pero eran dos solamente. Ahora uno ve como que de fuera no se entiende realmente el momentum que está viviendo la humanidad y sus peligros. Y esto llega a la República Dominicana. Por supuesto, porque aquí hay aspectos, obviamente, de geopolítica, hay aspectos que de esa geopolítica que se expresan en términos económicos, que se expresan en las relaciones de comercio, y esas relaciones de comercio van a afectar a la República Dominicana. Incluso una pregunta que uno se hace, Pablo, ¿cuál sería la estrategia más conveniente para la República Dominicana en un mundo multipolar, como el que tú describes? ¿Qué pasaría con República Dominicana si nosotros tendríamos que alinearnos, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el comercio y los 4.000 o 5.000 millones de dólares que importamos de China? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para la economía dominicana? Pero hay un tema que no hemos incorporado, que es la situación de la Unión Europea, que se ha quedado rezagado en el debate, pero que también es relevante en medio de todo esto. Entonces, qué decadencia. Mírame, qué decadencia. Qué Correcto, qué desencanto. mírame, sobre todo para los que estudiamos en algún momento en Europa y fuimos beneficiarios de grandes pensadores en los momentos en que estuvimos viviendo allá como estudiantes. Entonces, esa situación de cambio en toda la arquitectura geopolítica mundial, todo este proceso de cambio en el comercio, todas estas implicaciones que tiene para la economía de los Estados Unidos, para la economía mundial, pero en particular para la economía que es nuestro principal socio comercial. Sí. Todo eso tiene implicaciones para la República Dominicana y uno lo que dice es, no, pero las mentes más brillantes del país, con la ayuda incluso de algunos, consultores internacionales del más alto nivel, deberían de estar apoyando a la República Dominicana para ver cómo nosotros transitamos de la mejor manera, porque nadie va a salir indemne de esto. Nadie va a salir indemne. No vamos a decir que eso no va a tener, que va a tener cero consecuencias. Lo que sí podríamos hacer es, si actuamos con prontitud, con celeridad, y lo hacemos bien, podríamos mitigar lo más que se pueda esta situación. Pero imagínate si aquí no hemos sido capaces, ahora hay un intento de hacer una cumbre para ver cómo enfrentamos el tema de la migración haitiana, de la regularización de la mano de obra, de la regularización de los que viven aquí, campañas de integración social para bajar un poco el racismo y el ambiente de odio contra los dominicanos negritos o haitianos o hijos de haitianos. O sea, si aquí no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esto tan urgente, tan ahora mismo, yo no soy muy optimista de que podamos, que sería lo ideal, también hacer una cumbre de señores, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? Con la agravante, profesor Reyes, de que aquí una cosa es ponernos de acuerdo, pero el problema del país es peor, porque el país llega a grandes acuerdos, como llegó con la Ley de Estrategia Nacional, y ocurrió que ahí está la ley, una oda, una poesía de Machado a lo que nunca irá a ser. Y entonces... No, yo te voy a decir, porque también aquí tenemos... No, ¿y entonces? No, Pablo, porque yo te voy a decir también, óyeme, eso habla de la clase política, de la clase gobernante. No nos hagamos tampoco, porque también vamos a repartir responsabilidades, porque es el tema de venir a estos programas, y hablar con complacencia, y en algunos casos, también para uno, por ejemplo, satisfacer ego personal y decir hicimos, y es verdad que hicimos, porque al final el país también ha tenido progreso a lo largo de los últimos 30 años. Lo que pasa es que no hemos visto con sentido crítico las cosas que hemos hecho mal. Los PLD deberían hacerse su autocrítica a la vez que enfrentan al gobierno, como debe ser. Pero también los PLD deberían... Pero yo aquí mismo he hecho crítica, ahora mismo me estoy haciendo una autocrítica, porque el PLD también, como partido del sistema, ¿dónde está la posición del PLD, por ejemplo, respecto a esas cosas? Es una pregunta que yo me la he hecho una y otra vez. ¿Dónde está la posición del PLD sobre los grandes temas nacionales? Que tiene unas capacidades que no la tiene ninguna otra
ningún otro partido Y la político. experiencia de Y gobierno. la experiencia de gobierno reciente, por además, porque todo ese proceso de reforma lo impulsamos los PLDistas. Entonces, yo te digo a ti, no, es que aquí no es responsabilidad solamente, sí, el gobierno, porque él debería tomar la iniciativa por la partidocracia dominicana, que tiene cosas que hay que recoger, que tiene méritos, pero también tiene falencias y hay posiciones que debería de revisar. Bueno, póngase usted a la labor en el PLD, que yo prometo ponerme a la mía en el sector del periodismo de opinión en la República Dominicana. Muchísimas gracias. A usted por la invitación. Como siempre, gran placer. Querido amigo. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.